ahí, pero no a México. Entonces se lleva a México y en México les consigue una beca para que se vayan a París. Durante su segundo viaje en Bogotá, con la ayuda del poeta Rafael Pombo, establece la escuela número 1. Había 5 escuelas en la academia fundadas por decreto, pero ninguna funcionaba. Entonces la número 1. Entonces el gobierno se conmueve de lo que está haciendo él por los colombianos, que el gobierno mismo honra al mexicano, con que dice, esa escuela número 1 se llame Escuela Gutiérrez, en honor al distinguido artista señor Felipe Santiago Gutiérrez, y como una manifestación de reconocimiento por los esfuerzos que ha hecho de tiempo atrás en el país sobre la fundación de una clase gratuita de dibujo y pintura. Entonces el pintor pues dejó una honda huella, creaba concursos, tenía mucha imaginación, y luego cuando se iba por el Magdalena se convertía en viajero y pintaba acuarelas como cualquier viajero. Era una persona multifacética. Entonces podemos decir que ese primer camino, porque la academia no llegó así directo a Bogotá, sino hubo muchos caminos. Este es uno de los caminos por los cuales el estilo, se puede llamar académico, ¿cómo se puede llamar eso? Bueno, el estilo académico fue por vías de Felipe Santiago Gutiérrez. Él presentó exposiciones de más de 150 obras aquí en Bogotá, en las aulas. Ustedes saben que es la sala de las aulas, es en el Museo de Arte Colonial, esa sala grande de doble altura, eso se llamaba las aulas. Ahí hizo las exposiciones y presentaba obras de un costumbrismo que yo lo he llamado costumbrismo académico. La máxima obra que realizó en Bogotá fue esta. Imagínense el escándalo que en Bogotá no se había hecho un desnudo. Parece que todavía hay unas cositas en las actas de los salones en que Torres Méndez copió una Venus o cosas así, pero que haya un trabajo. Este está en el Museo Nacional de México, es un cuadro muy grande, es un cuadro de gran formato, está la mujer casi de tamaño natural. Claro que aquí le intriga que si era una caleña, que si era una bogotana, quién había sido. Aquí más que mirar la pintura se pusieron a averiguar quién había posado para Felipe Santiago Gutiérrez. De todas maneras, el escorzo es muy bello. El cuadro, hay 2. Este se llama La Cazadora de los Andes, pero hay otro, o La Venus de Bogotá, y hay otro también en el mismo museo, que también es otro desnudo. De todas maneras, el pelo negro, la edición de la carrera que va con la nariz, que sigue por toda la mitad del torso, que cruza y que coge las piernas, y luego ese pie que sale allá, todo está muy proporcionado. Y la misma pincelada, el paisaje a mí me parece más desértico y mexicano que la sabana de Bogotá, pero él tal vez pretende que es que está en la cumbre de los Andes ese desnudo, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo el cuerpo está iluminado, la cara no está iluminada, cómo le voltea la mano así, y todo está proporcionado. Ella tenía tal vez tenía una flecha, la flecha de Venus, ¿no? Debe ser una cosa. ¿Venus lleva flecha? No. Diana Cazadora. De Diana Cazadora. De Diana Cazadora. De todas maneras, ella tiene la cabeza está tirada sobre un cuero. ¿Usted se da cuenta? Un cuero. Entonces es muy interesante cuando se estudian todos los pormenores, la proporción del cuerpo, el paisaje. Si ustedes van a México, no se pierdan. Eso es rarísimo. Es rarísima, sí. Es un escorzo. Ella tiene otra luz y el paisaje. Es como, me acordé de ese cuadro de Magritte, que es como debajo del paisaje de noche y un cielo de día, sí. Porque parece ella de noche y el paisaje es diurno. Sí, es muy bello, es muy bien hecho, y como les digo, hay otro. Ahora estoy dudando si está en el mismo museo o en otro, pero de todas maneras es muy bello. También presentó unas obras de unas academias que yo he llamado costumbrismo académico. Siguiente. ¿Por qué lo llamo costumbrismo académico? Porque están los pordioseros, la gente de la calle, él los trae ahí, pero él como que los purifica en la acción. Fíjense, como cualquier señor intelectual, el mendigo está sentado, porque en las academias de París también llevaban mendigos. Entonces, este mendigo que tiene un poncho, que parece casi un poncho mexicano, pero es un mendigo de aquí, porque parece que está en otros cuadros también,
y la manera como tiene amarrado el trapo en la... Hay una dignidad, es lo que les quiero decir, que no es realmente un cuadro como hacen hoy día ciertos artistas que muestran la ¿no?, del ser humano y son muy conmovedores. Esto no, hay una dignidad, la manera de pedir limosna, la manera de sostener la mano, la manera de apoyarse en el bastón, la dignidad de la cara, la dignidad de la mirada. Entonces es una academia, pero es una academia en la cual es un motivo costumbrista. Siguiente. Este es un cuadro muy notable por algunas anécdotas. Este cuadro lo compró la Luis Ángel Arango hace muchos años. Hace muchos años lo compró la Luis Ángel Arango y no sé por qué me lo hizo tan chiquito ella. De todas maneras lo compró y decía que la Luis Ángel, a la familia Cuéllar, y el cuadro era, según eso, Silvano Cuéllar. Yo sí miraba el cuadro y a mí me parecía muy raro, aquí no se ve bien en la imagen, que tiene unas... Hay mucha luz, Patricia, ¿no es cierto? Pues eso, sí, hay unas palancas. Que tiene unos cinturones aquí, una cosa en la cintura que son imposibles en Colombia, y también pintadas de una sola pincelada celeste, así, chan, chan, chan. O sea, ¿cómo Silvano Cuéllar, que es un pintorcito bueno, esos de nosotros, cómo es posible que haya pintado esto? Entonces yo en mi imaginación calenturienta que tengo dije, no, eso fue que Garay le ayudó, porque Garay era académico. Me imaginé eso. Y un día llegó una mexicana especialista en Felipe Santiago Gutiérrez. Entonces llegó y vio el cuadro y dijo, ¡ay, este cuadro lo estaba buscando hace rato! Son dos mujeres disputándose, dos indias disputándose una tortilla. Esta tiene una tortilla en la mano así enrollada, aquí no existen las tortillas mexicanas, así. Pero entonces la familia lo puso dos mujeres peleando por una yuca. Entonces ya lo colombianizaron, eso decía la familia Cuéllar. Entonces cuando ella dijo eso y dijo, no, esto es Felipe Santiago Gutiérrez. Y siguiente. Y este otro, que se expuso aquí en Bogotá y se llama La Corrosca. Y Rafael Pombo, en un artículo en la prensa, en esas reseñas de exposiciones que había, habla de La Corrosca, habla de la manera como está dibujado el sombrero. Esta es una señora de acá, una campesina de acá, la cara muy detallada, tiene casi bozo, tiene casi bigote como muchas campesinas, y tiene el sombrerito de paja y el pañolón negro. Entonces, esta también Silvano Cuéllar. Entonces ya cuando tuvimos los documentos, escribimos en lectura, en ese periodiquito de Credencial Historia, en eso, escribimos ella y yo las inquietudes que tenía y ella, con documentos en mano, que eso era. La familia de Silvano Cuéllar se enfureció. Le habían comprado el cuadro y se lo habían pagado bien. ¿Por qué le quitábamos la autoría? Y estaban realmente que iban a demandar al Banco de la República por haber quitado el nombre de Silvano Cuéllar. Ninguno de los cuadros estaba firmado. Pero ellos, entonces el hecho es que el alumno favorito uno de los alumnos favoritos de Felipe Santiago Gutiérrez en las últimas épocas fue Silvano Cuéllar, estaba estudiando en la escuela. Cuando Felipe Santiago Gutiérrez se va en el 94, ¿cómo se iba a llevar los 150 cuadros que había pintado aquí, los que tenía acá? Entonces los deja en la casa del artista. Esa es mi suposición, los deja en la casa del artista y la gente olvida que esos cuadros no eran de Silvano Cuéllar estaba muerto, entonces deciden que ese fue su antepasado el que pintó esa belleza de cuadros. Entonces fue un lío del banco terrible. Entonces ahora yo soy como una espía de Silvano Cuéllar, llego y encuentro y me dicen Silvano Cuéllar, no, Felipe Santiago Gutiérrez. Hemos encontrado como dos cuadros más que fueron abandonados por él y abandonados en la casa de sus alumnos, porque hay un diploma firmado por Felipe Santiago Gutiérrez que le da a Silvano Cuéllar, que le dice que es un gran pintor. De manera que esa es la historia, que no tiene mucho que ver con la pintura, pero de todas maneras estamos trabajando un costumbrismo académico, un costumbrismo especial que no tiene que ver con lo de Torres Méndez, ni con los cotudos, ni con los leprosos, ni con toda esa cosa que tienen los costumbristas, sino tiene que ver
como con la dignidad del ser humano que pertenece a otro estrato, digamos, para decirlo en otros términos más modernos. Una preguntita, es que en México, ¿cuándo se fundó la academia? ¿Es la primera? 1780 o 70 y pico, la Academia de San Carlos, por el honor a Carlos III. Sí. Porque estaba pensando que, pues no traje imágenes de eso, no sé si tú, pero las puedo incluir porque las tengo en el computador después, y es que la Academia Mexicana es muy particular, ¿no? Que es muy distinta a la de aquí y que retoman, por ejemplo, la historia mexicana, o Sí, antes claro. se inventan, ¿no? Las llegadas de Cristóbal Colón, todas romantizadas, que es muy chistoso. Pero de pronto, pues eso tiene que ver con este tipo de temática, como que uno costumbrista, pero dentro de la academia, claro, claro, tienes toda la razón. Que es Eso es una cosa, ¿no? claro, y eso seguramente, esa moda de ver no la modelo especial desnuda, sino gente del pueblo que llevaban y que lo pusieran posar, ¿no? Porque es muy distinto cuando Academia Julián ponen desnudos, porque son ancianos desnudos, pero no es con sus ropas típicas, que es lo de aquí, ¿no? De todas maneras, Gutiérrez, como era esencialmente un retratista, porque en eso fue que se ganó la vida, no nos digamos mentiras, se ganó la vida en España, se ganó la vida en San Francisco, se ganó la vida en Ciudad de México y en Nueva York pintando señoras. Entonces lo que impuso él fue ese género, y su estilo académico se difundió no solamente en sus clases, sino cuando él exhibía los retratos, estaban los principales personajes y esos, la gente bogotana se moría porque los retrataran. Aquí esa señora Esperanza Garrido se llama, desafortunadamente se fue para Canadá y abandonó toda la investigación que estaba haciendo. Felipe Santiago Gutiérrez sacó un libro y se fue. Traía unas listas así de todos los personajes colombianos que había pintado, entonces son cantidades, pero los que tuvieron mayor beneplácito fue los godos, Miguel Antonio Caro, Carlos y Jorge Holguín, todos los de la Regeneración los pintó. Y en cambio a los radicales, que era lo que le han traído, los pinta poquito. De todas maneras, esas son las cosas de la vida, ¿no? Entonces todos los esfuerzos de los radicales por propiciar un medio, por medio de una escuela de bellas artes, que el arte del retrato se difundiera, los modelos fueron los conservadores. Esas son reflexiones mías del radicalismo rampante. Dejó plasmados en sus lienzos las imágenes de los principales intelectuales. Mira, estos retratos son bellos, parecen casi esos retratos académicos extraordinarios, porque mira la mano, estos son congresistas todos, congresistas de la Regeneración, todos godos. Y miren la posición de las manos, la cara, es realmente la discreción en el color, porque es una luz extraordinaria que tiene todo el cuadro. El siguiente. Y este es Silvano Cuéllar, esta es la planchadora de Silvano Cuéllar, que seguía todos los parámetros que había enseñado, perdón, estoy diciendo Silvano Cuéllar, corrijan. Sí, Dionisio Cortés. El que le atribuyeron los cuadros no era Silvano Cuéllar, era Dionisio Cortés. Dionisio Cortés es el que creen que la familia, y es la familia que quería demandar al banco, y cada vez que exhibimos los cuadros y ponemos Dionisio Cortés, se ponen furiosos y mandan cartas. De todas maneras, todos esos personajes de la intelectualidad, todo eso está plasmado por él. Gracias a su ejemplo, los artistas tuvieron mayores oportunidades. Acuérdense que fuera de Urdaneta ninguno había salido, entonces salen a estudiar a Europa, a los Estados Unidos y a México. A partir del 1880, los artistas que eran limitados en su percepción, y aquí con sus escuelitas, sus tallercitos y todo eso, y en su oficio, que era el que conocían, que lo habían aprendido de los Figueroa, comenzaron a salir del país ayudados por el gobierno. En París, que generalmente se trasladaban, no buscaban propiamente a los impresionistas, que ya la exposición impresionista, acuérdense que era del 74, sino buscaban eran los académicos. Ellos querían aprender a cómo pintar, cuáles eran las enseñanzas, porque ellos tenían como unas visiones, pero no más. Entonces, voy a adelantar un poquito lo tuyo, pero luego me corrijo. La academia, conocida como escuela tradicionalista,
pues había nacido en el manierismo del siglo XVI, se revivió con el neoclásico y sus características eran las siguientes: culto por la antigüedad clásica, necesidad de una disciplina de precisión absoluta en el estudio del natural, priorizar el dibujo sobre las otras artes plásticas, habilidad para diferenciar las calidades de los materiales representados, guerra a la improvisación y al desaliño, representación de figuras graves, idealizar la naturaleza. Esas exigencias se aplicaron en todas las escuelas de bellas artes oficiales. Epifanio Garay fue uno de los pintores que tuvo el privilegio de acceder a las enseñanzas académicas en París y primero a las enseñanzas de Felipe Santiago Gutiérrez. Ah, no, eso todavía no es. No. Bueno, hijo del miniaturista y ebanista, un carpintero, pues, Narciso Garay, y Dolores Caicedo, vivía aquí cerquita, cerca del Colegio Mayor del Rosario, estudió ahí, tenía unas pésimas calificaciones, porque a él le interesaban otras cosas. Y cuando tenía 17 años se vincula a estar en el colegio, y ahí yo lo único conseguido de él son las notas. Estudió arte con Grot, era el profesor del colegio, clases particulares con Grot, y hay documentos de calificaciones, eso los tengo todos, gramática española, francés, geografía, pero parece que era bastante vago en el colegio le quedaba una cuadra de la casa, y yo creo que nos vamos a sacar esa imagen a ver qué tengo. A ver que tengo los académicos, pero eso los voy a ver después. Sí. Hasta entonces. Ah, bueno, Sí, aquí está. una vez. Sí, ya después nos devolvemos a eso. Entonces, este retrato a mí me llama mucho la atención, que es la mamá de Garay, y ahí nos muestra realmente cómo él asimila las enseñanzas de Felipe Santiago Gutiérrez. Inclusive la misma silla, la pueden ver ustedes en retratos de Felipe Santiago Gutiérrez, esa misma silla roja, la postura de las manos. Entonces él le aprende bastante a Felipe Santiago Gutiérrez. También le aprende bastante a Grot. Y hace este cuadro maravilloso que es Por las velas, el pan y el chocolate. Las velas, el pan y el chocolate era un versito que había: por las velas, el pan y el chocolate, yo combato, tú combates el combate. Quería decir que este país era un país en guerra en el siglo XIX. Y con el tiempo la gente, como cambia todo aquí, de pronto le pusieron, cuando lo compraron en el Museo Nacional, compramos chocolate, pan y queso. Y yo me puse a investigar y el cuadro se llamaba Por las velas, el pan y el chocolate, pero ya le tocó un Dios y una cruz que le cambiara el nombre, ya estaba registrado chocolate, pan y queso. De todas maneras, en ella él muestra su talento. El cuadro aquí se ve más o menos bien, pero hay unos detalles que vamos a ver en la próxima vez que vamos al Museo Nacional, que es el velo con que la muchacha está vestida, la zaraza, pues, la zaraza de flores, el revoque que se ha caído en la pared del zaguán, que se ve el ladrillo como está construido, arriba está el número de la casa, abajo se ve ese piso que era como heredado de la colonia, que es unos ladrillos rodeados de huesitos de perro o de toro o de vaca, que todavía se usan ahí, colocándolos ahí, y el zaguán que era toda una institución. Pero la parte picaresca está en que la señora que va ahí y la pareja que van entrando muy distinguidos, el señor se vuelve a mirar a la empleada del servicio y ella se hace la loca, la esposa, ¿no? Y la niña va inocente con su canastico a hacer las compras, con su pañolón. Es un cuadro con mucho cuento, pero muy bien pintado. Y corresponde pues a los cuentos un cuento, por ejemplo, de Ricardo Silva, que se llama El Zaguán, que es como esto, que llega, él está descansando, feliz dentro de la casa, y llegan y tocan, que se aliste que estalló la guerra, ¿no? Entonces el zaguán era una institución, y las empleadas del servicio eran una institución. Entonces la manera, ella como va, uno la ve hoy día muy bien vestida y va descalza, ¿no? O sea, la gente no se cansaba, la gente del servicio no estaba descalza. Entonces, arroja información para un sociólogo, para un arquitecto, para nosotros los artistas, es una fuente de información. La manera como está trabajado el color es un cuadro realmente muy importante.
Entonces él aprende pintura y se nota la influencia del Grote, realmente es en la mirada a las costumbres. Los datos biográficos indican que simultáneamente al arte desarrolló la educación musical y en 1866, cuando estudiaba en el Rosario, se incorporó en una compañía de ópera italiana porque el cantante falló y ahí lo metieron ahí, y el papá decía que su hijo era un tanto aventurero de temperamento. Según la familia, entonces de pronto siguiendo las compañías de ópera y de zarzuela, aparece en Panamá. Aparece en Panamá en 1870, tenía como 21 años, y allá se casa con una señora Mercedes Díaz, una panameña, y tiene 2 hijos. Panamá era Colombia, no olviden, y tiene 2 hijos, uno que llegó a ser canciller, que es Narciso, y una mujer que fue poetisa y educadora, que es Nicole. Entonces el presidente del Estado soberano de Panamá, que fue el primer Estado soberano que hubo acá, le da un contrato que dice que pinte los gobernantes que ha habido, y le hace un contrato para que pinte todos los gobernantes, y que hoy día uno los puede ver en el Palacio de las Garzas. Empieza con una imagen de Simón Bolívar muy bonita que está allá. Entonces hay un trasegar que uno no entiende, porque él está aquí con Felipe Santiago Gutiérrez, se gana becas acá, pero al mismo tiempo aparece en Panamá. Yo he visto cantidades de retratos en Panamá bellísimos, de señoras panameñas, pero unos retratos maravillosos, además de los de la presidencia de la República, que están los presidentes del Estado soberano, que están en el Palacio de las Garzas. Entonces, de pronto dicen que una biografía que estudió en la Academia Musical de Nueva York, pero uno decía, ¿a qué horas? Está aquí, se gana una beca aquí, dirige a la escuela aquí porque Felipe Santiago lo deja, se va. Entonces uno no entiende ese movimiento que de pronto alguien, cuando estábamos hablando de la independencia, alguien decía qué preguntas se le ocurrirían en ese programa del Ministerio de Educación. ¿Qué preguntas se le ocurren a ustedes respecto a la independencia? En un proyecto que hubo. Y entonces en ese proyecto, creo que acaba de terminar, uno de los que están ahí sentados, lo que yo pregunto es, ¿cómo hacían para moverse sin avión? Porque de verdad, yo me aterro, porque parece, y con los años hubo un artículo sobre Garay, que decía una persona, un intelectual escribía, yo creo que Garay tiene el don de la ubicuidad. De todas maneras, con todos esos movimientos, Garay pues, se gana una beca para irse a París. Parece que fue recomendado por Felipe Santiago Gutiérrez en uno de los viajes. Entonces, ya se podía observar que empieza a hacer retratos académicos antes, pero que los va perfeccionando a medida que avanza. Entonces en París ingresó a la Academia Julian. La Academia Julian no era tan antigua como podía ser la Academia de Bellas Artes, era una academia que apenas tenía 10 años de fundada. Cabe preguntarse cómo se sentiría Garay con 600 compañeros. Él no era tan joven ya tenía 2 hijos, se fue con la esposa, pero de todas maneras, ¿qué hacía él en esa escuela con 600 alumnos? El nombre del profesor, el profesor de más renombre era William Bouguereau, era un pintor académico francés. ¿Te devuelves? Sí. Era un pintor académico, porque es que es un momento muy curioso, que la academia que había sido tan pura, se junta con el realismo de Courbet. Eso es una cosa impresionante, cómo logran que los dos eran enemigos, contradictores, y de pronto el realismo de Courbet y la academia tienen que ver. O sea, las reglas que perfeccionaban la naturaleza se juntan con las que no perfeccionaban la naturaleza. Una vez los hijos de Renoir, cuando ven que Renoir se está quedando ciego, le regalan unos anteojos y él se los pone, yo lo leí en alguna parte, él se los pone y los tira al suelo y dijo, es que veo como Bouguereau. Esa anécdota a mí me encanta porque es muy diciente, porque él con esos lentes está viendo más allá de lo que se debía ver. Entonces ese era el gran atractivo que enseña Bouguereau.
La intención del propietario de la escuela era Rodolphe Julian, era preparar a los jóvenes alumnos para que pudieran acceder a la École de Beaux-Arts. Si era como un pre-ICFES, ¿no? Entonces tenían que estar ahí, trabajar y trabajar para que pudieran acceder, porque realmente la mata de la academia y la perfección era la École de Beaux-Arts. La intención, ahora la enseñanza era flexible y no había restricciones en la Academia de Julian, que era lo contrario de la escuela. Estaba abierta todos los días menos los domingos, de 8 de la mañana hasta medianoche, en tanto que en otras instituciones cerraban al mediodía. No había requerimientos de ingreso y era muy frecuentado por extranjeros, quienes eran excluidos del sistema oficial. Entonces, como eran excluidos del oficial, todos los extranjeros que iban se iban a la Academia Julian. Porque es que a mucha gente se le llena la boca diciendo estudió en la Academia Julian. La Academia Julian no era nada, era un hueco donde le metían a dibujar, y confiados en que algún día fuera a pasar uno de esos glorias de la patria francesa y los corrigiera. Garay además se llevó la esposa y los 2 hijos, y no debió sentirse muy a gusto porque todos los demás eran más jóvenes, y entonces estaban los tutores, que eran Bouguereau, que tenía una indigestión de pintura española, que era de Rivera, que era Boulanger, creo que sí es, Bonnat, que había estado en España, pero al contrario de Manet, que había asimilado a España y había llegado a su camino, se quedó en Rivera, ¿no? Entonces toda esa pinta cuadros religiosos. En Rivera hiperrealista, es una cosa muy impresionante, como la piel se le retuerce y toda la cosa mística, ¿no? Y siguiente, creo que tengo otro, este es Boulanger, que hace estas escenografías y estos cuadros que también recuerdan a Angre, ¿no? Que vienen también de Angre, y vienen toda esa cosa de la arquitectura, de las piedras, de la escenografía, de los romanos, toda esa cosa ecléctica, ¿no? Entonces esos 3 artistas eran los tutores que dicen que tenía, ¿no? No se ha podido comprobar, y tampoco se ha podido comprobar porque hablan de un Constant, pero yo no lo encontré, y el único Constant que hay es un pensador, y hay otro que es anterior, que no cuadra por fechas. Roberto Pisano afirma que él, Garay estaba muy alejado de sus compañeros, y un día se le ocurrió cantar. Esas son todas anécdotas, no tienen casi valor, pero que cantó el brindis de Don Carlos en la ópera, y entonces todos quedaron seducidos por Garay. Es que había un gran mito, ¿no? Tenía compañeros a Andersson, que era un sueco, es que sí, Andersson, que era un sueco, un retratista, y también está esta María Baskirtsev, que era una rusa. Entonces esos eran compañeros de Garay que se debieron conocer o medio ver, porque entre 600, ¿qué podía hacer? Pero hay una coincidencia de fechas y él se acordaba, por lo menos, de algunas cosas de que él estaba ahí. En París, Garay tenía un grupo de intelectuales y políticos colombianos que participaban alegremente de la ciudad luz y de las tertulias intelectuales. Garay hacía caricaturas de sus amigos. No se puede negar que su conocimiento de la pintura, que no todo fue juerga, que los conocimientos de su pintura se ampliaron, que la práctica de copias de los museos, y hizo bastantes obras que para ese recuerdo, cuando regresó, estaba preparado como para producir como una iconografía, podemos decir, de la regeneración. Yo creo que devuélvate a ver qué era lo que había ahí, con algunas cosas. Sí, mire, sí. Este cuadro hay mucha cosa, mucho comentario de la gente de la época, porque aquí quedaron maravillados, y esta es la reproducción en grabado
en grabado estilográfico, en el papel periódico ilustrado, porque lo seleccionaron, o hicieron algún homenaje, alguna cosa en París sobre este cuadro que se llama Recreación. Después el óleo está en Cartagena y ahora tiene un nombre de señora, una señora cartagenera. Yo no creo que eso sea cierto, ninguna señora cartagenera iba a estar en París, pero le pusieron un nombre de fulana de tal. De todas maneras, hay una cosa curiosa, que yo creo que esto es una copia de un cuadro de Bouguereau. Yo alguna vez vi, tengo que buscar el catálogo razonado de Bouguereau, aburridísimo debe ser, pero tengo que buscarlo porque yo creo que esto es una copia que hizo de Bouguereau, y que aquí confundieron, hicieron un desastre. ¿Y había otra cosa? Había una antes. Ah, sí, ese de Emperatriz Barrera de Grot, ese es uno de los retratos que nos muestra que él aprendió mucho de Felipe Santiago Gutiérrez y aprendió mucho también de la academia, porque ese manejo de los púrpuras de este cuadro, la pose de la señora, que tiene un poco que ver con la fotografía, miren que se está sosteniendo de alguna manera la cabeza, y en otros más explícitos que la gente está así, pero este tiene que ver un poco con la fotografía, la manera de los distintos materiales del vestido de ella, el fondo, realmente son, él es un retratista, él aprendió a hacer retrato. Entonces, cuando su familia regresó a Panamá y él se quedó allá en París, sin vergüenza, estaba con viajes y todo eso, y tenía unas aventuras y unas cosas del temperamento aventurero, y a causa de la guerra del 85 le quitan la beca ya, entonces el gobierno le suspendió el apoyo y él regresa a Cartagena para reunirse con su familia, volvió a Panamá y hizo un proyecto de agricultura en el cual fracasó, y entonces en 1887 estaba en Panamá y funda un estudio fotográfico. Eso es muy interesante en él, que él empieza a hacer fotografía, y hay muchas señoras, hay algunos cuadros en Panamá en que está el retrato, está la foto, de la modelo, la fotografía que ellos tomaron en la fotografía Endara, que se llamaba Endara y Garay, Garay Endara, está la foto de ella sentada en una mecedora, y luego aparece el retrato de Garay bellísimo de ella misma. O sea, hay un trabajo fotográfico detrás de Garay que realmente no lo han reconocido casi. En París, en la Academia Julian, el profesor León Bonnat estimulaba el uso de la fotografía como base del retrato académico. Y esto se debe a que él después llegara a Panamá y llegara a poner un estudio fotográfico. Y tenía una gran nostalgia con París, cuando llegó sentía que se ahogaba en Panamá, tal como se lo manifiesta su amigo Carlos Martínez, que estaba todavía, ya había llegado a Bogotá. Dice, el día que la recibí, o sea la carta, estaba yo tan lejos del inmundo Panamá, que levanté la cabeza con alegría, creyendo hallarme en la National Gallery o en el Louvre, contemplando algún cuadro de Rafael. Le suplicaba que lo sacara de allí, que lo llevara a dirigir la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. De este modo logró al menos que lo nombraran director del recién fundado Instituto Musical y de Bellas Artes, llevado a cabo por el presidente regenerador Rafael Núñez y doña Concepción Jiménez de Arango, que es la abuela de Grau, Concepción Jiménez de Araujo. En esta permanencia se deben dos retratos académicos en Cartagena, entre ellos el del presidente Rafael Núñez. Este retrato es muy curioso porque Núñez está en el Cabrero, en ese calor de Cartagena, y miren el vestido que tiene, miren el terciopelo, miren la alfombra roja. Esto no tiene nada que ver con el Cabrero, él estaba sentado siempre en una mecedora Toré. Esto no tiene nada que ver con eso, sino que él se imaginó el Palacio de San Carlos. Porque como Núñez era presidente, pero dejaba encargado, si se iba a Cartagena porque odiaba Bogotá o se sentía enfermo, lo que fuera, estaba muy enfermo, entonces él se iba allá, y entonces lo pinta Garay. Es muy interesante ese retrato, hizo un retrato de Bolívar también, pero este retrato es muy interesante. En el estudio de pintura del artista, dice Peregrino Rivera, que lo vio allá, conocí por primera vez al poeta Rubén Darío, quien admiró a nuestro compatriota, o sea, Garay. En otro testimonio, el mismo grabador describe al pintor. Era alto, robusto, de voz clara y sonora, de carácter risueño, pero fácil de pasar a lo romántico y lo melancólico.
Sus posturas eran gallardas, las de Garay estoy hablando, ¿no? De andar despacioso. Cuando se encontraba con algún amigo de él, recordaba algún chiste de sus vidas sociales, así era irónico y satírico con la persona que él creía que no era de su simpatía o que pretendía menoscabar su reputación artística. Estando en Cartagena le fue encomendado la obra del retrato del doctor Núñez, que lo trabajó en la residencia del Cabrero. Me refería al artista que el doctor Núñez, desde que se sentaba para retratarlo, entraba en el sueño, y que en vista de esto había ocurrido al recurso de conversarle y contarle historias amenas para distraerlo. Terminado este trabajo del artista Garay, en mi primera visita al personaje político de mi patria, le traté de su obra en mención, aplaudiéndole y dándole mi humilde juicio de artista. Terminado que hube, me dijo el doctor Núñez, me dicen que no me parezco. No pude menos que contestar parodiando la frase política de don Ramón Gómez, eso va en opiniones. Terminó su gestión en Cartagena y entonces fue nombrado en el 93, él quería venirse a Bogotá porque estaba desesperado de estar en Cartagena. Esta era su más grande ambición. Respecto a la cuestión de la Escuela de Bellas Artes, escribe, eres tentador, y aunque perdida casi la esperanza, porque desde mis más tiernos años libro una batalla con la adversidad, a cuyas espaldas veo algo con que he soñado, vuelvo no obstante a entusiasmarme con la idea de respirar el embalsamado ambiente del arte. Si el doctor Holguín quiere, no puede ser un obstáculo el reverendo padre Páramo. El padre Páramo se salió de la escuela porque ponían desnudos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver a Páramo. Bien sabes que cuando conservadores de tradición los Holguín son más liberales en el fondo de muchos de los jefes del radicalismo. Sobre todo tienen esa independencia hija del talento. Ahora bien, como comprenderás, yo ansío ir a Bogotá, tanto como mis muchachos, pero no me gustaría ir de subalterno. Así pues te diré que yo me encuentro en condiciones de ser director de la Escuela de Bellas Artes, subordinando a mí la Escuela de Música, que por lo que he oído la dirige el celebérrimo maestro Rosa. Entonces, los retratos de Garay que se encuentran en Cartagena son a veces muy encantadores. Este retrato de esta niñita es un retrato muy bello. La niña tiene como un álbum como un libro de cuentos en la mano, con unos dibujitos, y la viveza es una niña de Subiría, los ojos, los lacitos son muy graciosos. Sí se ve que él sí aprendió en París y que tuvo estos retratos son más libres casi que los de las señoras, ¿no? Que las señoras con abanicos y eso, son muy graciosos. Siguiente. Este retrato es uno de los retratos importantes de él que está en el Museo Nacional, que nos muestra, como les he dicho siempre, las calidades, lo que es los encajes, el abanico. Esta fue la señora que salvó a Silva cuando se estaba ahogando, que se le habían ido los papeles y se le había hundido todo el barco. Esta es la señora que se encarga de salvarlo y reponerlo y darle moral en su casa. O sea, tiene una señora de mucho mérito, era una intelectual, y nos la muestra ahí muy vanidosa con ese abanico de plumas. Son unos cuadros académicos, pero tienen su gracia, ¿no? Generalmente les critican que las personas están como aisladas del aire, que están como demasiado encapsuladas. Siguiente. Esta es una, parece como la de la niña, esta Amanda Rousseau es interesante. Siguiente. Esta está mal la ficha, no es señora Santa María, sino de Santa María. Es una señora parienta de Andrés de Santa María, estaba casada con el arquitecto Raimundo Santa María. La pintó mucho Santa María, lo van a ver los dibujos, las pinturas que hizo Santa María. Esto es un dibujo muy académico, ¿no? La línea es finísima. La línea de Garay es realmente extraordinaria cuando dibuja. Siguiente. Los intelectuales, esto por ejemplo es sacado de una foto, hay una tarjeta de visita igualita que está en el museo y está el retrato del escritor, ¿no? Entonces todos tienen su profesión y esto, aquí no hay una duda de qué es pasar de la fotografía al óleo, ¿no? Se presenta la duda de cuando ella posa, como cuando la señora posa con el abanico que está posando, a esto que es Chan, la tarjeta de visita, un poco lo que hacen las casas francesas. Siguiente. Entonces los artistas que
que lo acompañaron en cierta forma en París o que se fueron antes o después y que tuvieron el paso allá. Se encuentra Pantaleón Mendoza. Hay unas historias como tristes respecto a esos artistas, son anecdóticas, pero nos muestran, son artistas que llegaban a París, estudiaban y por ejemplo logran esa perfección acá. Es muy interesante, él tiene como un grabado, creo que es un grabado flamenco, el que tiene, alguien estaba investigando qué grabado era el que tiene en la mano. Es la hermana del pintor, está de perfil, es una cosa interesante que está iluminada por detrás, ¿no? ¿Ustedes se fijan? Está iluminado, el perfil tiene una línea blanca que nos la muestra ella, y que el papel blanco que tiene le refleja en la cara, como cuando ahora van con esas pantallas para ponerle a uno de televisión para que refleje ese reflejo blanco en la cara, pero al mismo tiempo hay un borde de luz como si la luz viniera por detrás, hay una elegancia en el retrato. Siguiente. El dibujo era importantísimo. Entonces este es Moros Urbina, como nos muestra una academia, o sea, un pájaro muerto, una hoja, unas frutas. Sí, pues que no tan de izquierda. Yo no entiendo. Ramas extrañas. Y otras hojas, de manera que todo ese dibujo académico era muy intenso. Siguiente. Este es Moros también, el dibujo de hombre, ¿no? Del hombre. Este cuadro lo hacía en Roma. Este cuadro lo recuperé yo para el museo porque era un cuadro que ha pertenecido al museo y aparece de pronto en una casa particular. Alguien se lo robó del museo o no lo habían donado. La cosa es que se me ocurrió, lo encontré en el catálogo de 1820 y empezamos a buscarlo, lo encontramos en una casa particular. Es muy, muy interesante porque está como, es un cazador, pero ¿qué le interesa a él? El cuerpo, ¿no? El cuerpo masculino. Siguiente. Este es un cuadro muy luminoso también, de Moros también, que son las cabras en el Prado. Yo creo que es el Prato, ¿no? Es otra cosa, no es el Prado aquí, ¿no? Sino es esa región, ¿no es cierto? De Italia. Prato. Pues hay una ciudad que es Prato. Sí, es que es Prato, es que esto es Prato, pero como lo volvieron. Bueno, sí. Esto no es el Prado. Sí. Sí, y entonces ahí tiene mucha luz, nos muestra una cantidad de luz, aunque ellos no estaban metidos en el impresionismo, ni se preocuparon, ni sintieron las peleas que había inmensas dentro del impresionismo, ni se dieron cuenta de nada de eso. Ellos estaban en lo que estaban, la escuela, y probablemente no era ninguno estudia en la Escuela de Bellas Artes, ninguno es admitido, todos academias Julián. Siguiente. Este es Moreno, Salvador Moreno, esta espalda. Yo les decía antes que había historias muy tristes, aunque anecdóticas, respecto a ellos, en el sentido de que ellos iban a París y estaban muy contentos, se contagiaban de sífilis y llegaban y se volvían locos. Este se volvió loco, murió loco, y Pantaleón Mendoza también murió loco. Entonces era como un sino, ¿no? Llegar, iban a París y luego sufrían las consecuencias. Este cuadro tuvo un premio en París y fue nuestra gran gloria. Lástima que la imagen no está muy bonita, pero sí nos muestra la sensibilidad del artista. Hay muy pocos cuadros de él, era de Cúcuta, muy pocos cuadros de él, pero nos muestra, por ejemplo, la sombra ahí del brazo, no interesa la cara. Esto no es costumbrismo académico, esto es academia. La academia, mirar una figura por delante, por detrás, desnuda, no con los atuendos campesinos ni nada de eso. El cuadro hecho en París, obviamente. Siguiente. Y Acevedo Bernal, que era el más joven, que llevaban bastantes años, como más de 20 años con Garay, y este cuadro es tardío, es de 1894. Hemos investigado mucho, inclusive quién era la niña de la columna, por qué la pintó, hay muchos detalles. Hicimos una gran investigación en el museo alrededor de la niña de la columna. También arroja datos, como en Garay, de la arquitectura, de las costumbres, de todo lo que tenía que ver con el comportamiento. A mí me parece que la fecha, que es 1904, porque el vestido de la niña está muy corto. Tiene una faldita que no creo que fuera
Sí, porque la niña está muy grande, ¿no? Hay una cosa respecto a la moda que nos llama la atención. De todas maneras, Acevedo Bernal no estudió, no empieza estudiando en Europa, sino parece que empieza estudiando en los Estados Unidos. Ahora va a haber una investigación y una exposición en la Luis Ángel Arango, que está haciendo una niña Casas allá, Casas Bonet Laura, y que está trabajando el tema, y han aparecido unos cuadros muy bonitos de Acevedo. Acevedo tiene otra luz, porque Acevedo empieza en Estados Unidos, dicen que estudió con Sorolla, pero ninguna fecha cuadra. Es imposible, cuando él va a Asís, Sorolla hace rato estaba ya en Estados Unidos y en España, pero no estaba en Asís. De todas maneras, estudia en Estados Unidos, en Nueva York, y estudia en Roma. Siguiente. Y aquí tenemos el otro que estaba en Europa también, que era Montoya. Este es el cuadro que vimos para los que no fueron a la casa del siglo XIX. Es un cuadro para mí una perfecta academia, y además una cosa muy bella que es el contraste con la fotografía. El cuadro nos está hablando de que ella está mirando fotografías, ¿no? Entonces esos como dos sistemas confrontados, y por más de que ella está mirando al pintor como se mira directamente de pronto en la fotografía, ella tiene una cosa importante, un cuadro en que no aburre el fondo, que es lo que sí pasa con Garay, porque el fondo es muy variado, tiene la cortina corta, tiene esto acá, tiene este negro acá, pero en cambio en Garay el fondo es realmente como sin aire, y eso le dijeron desde esa época a Garay. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que Garay tenía un grupo de gente que lo admiraba. Entre ellos está este que lo pinta Garay, que es Carlos Valenzuela. Carlos Valenzuela era un muchacho díscolo, que los papás, para salir de él lo mandan a Roma, donde los jesuitas, y entonces resulta con talento para la pintura y empieza a estudiar arte. Y cuando regresa a Colombia, como en los 90, trae varias cosas importantes. Una, que era músico también como Garay, entonces se compaginan, porque los dos eran músicos, y además de eso hay una cosa importante que trae las pinturas chiquiticas, esas pinturas que nos admiran tanto de Páramo, esas colecciones que tiene el Museo de Arte Moderno, los paramitos que llamamos. Eso lo trae la moda, lo trae él, lo trae de Roma, lo trae de haber aprendido a trabajar como sobre pizarras, paisajes, y tiene otra mirada. Es una persona libre que no se sabe exactamente dónde estudió, pero trae un poco de cosas importantes al país. Siguiente. Pues hace academias, como pueden ver. Aquí está otro tipo de persona, está disparando, que está como con una espada, como arco y flecha, sí, arco y flecha. Pero ¿qué es el interés? Lo mismo que el cazador, el interés es el cuerpo del hombre, cómo está, cómo son las proporciones. Entonces este cuadro es hecho en Roma también, como el de Moro Zurbino. Entonces había como una tendencia a mirar no solamente el desnudo femenino, sino el desnudo masculino. Hay una desproporción, como ustedes pueden ver, la cabeza es muy chiquita con relación al cuerpo, pues cabe como más de 7 cabezas y medio, caben muchas más cabezas en el cuerpo. Muy bonito el rojo del pantalón, ¿no? Es muy interesante como desnudo. Son chiquitos, estos cuadros son todos pequeños. Después lo vamos a tratar la próxima vez, ese cuadro gigantesco de la madre del artista que está en Luis Ángel Arango, que es bellísimo, que es como simbolista, es muy barroco él después al trabajar los retratos. Siguiente. Es el único que muestra un poco ese repentismo del impresionismo. Esta retreta en un parque es realmente una idea del plenairismo que trae el impresionismo. Aquí ya no hay realismo, aquí no hay academia, hay una libertad que la tenía tal vez por haber tenido plata, por haberse podido educar en Europa, por tener una cierta libertad. Y a mí me parece que este cuadro es interesante porque todos los otros, ninguno
ninguno tuvo que ver con nada que tuviera que ver con el impresionismo. Una pregunta, ¿tú redescubriste este artista, ¿no? Sí. Hace unos 8 Sí, los años. cuadros los tienen los jesuitas y ahora como que los están vendiendo porque la mamá adoraba a los jesuitas y la esposa de Carlos Valenzuela también, y cuando Carlos Valenzuela muere le dejan todo, los jesuitas estaban enfrente, creo que como San Bartolomé o no sé dónde, y les regalan todos los cuadros, los tenían guardados, nosotros los descubrimos, y cuando llegábamos y pedíamos cosas de Carlos Valenzuela nos decían, ¿quién es Carlos Valenzuela? Entonces pusimos la exposición así, ¿quién es Carlos Valenzuela? Porque nadie sabía quién era, ¿no? Y no se saben muchos datos, pero solamente sabía que podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces, esa libertad misma la lleva tal vez a ver un poco esta cosa. Yo tengo una pregunta, hay no sé, un estilo que se llama el luminismo Sí, en España, que era como, sí. no sé, no lo ubico muy bien en el tiempo. Tiene que ver un poco con Sorolla. Sí, y Sí. que en alguna casa a mí me dijeron que acá se habían hecho como unas pinturas heredadas horribles de esa tradición. De la tradición luminista. Sí. Pues yo creo que... Zurbarán creo que era... No, No, Zurbarán no. Sorolla. Sorolla, pero aquí no se, luministas no se hicieron mucho, y si se hicieron fue después del siglo XIX, hicieron el siglo XX, Eugenio Cerda y todos ellos, sí, pero eso sucede como entre el 15 y el 20. Lo vemos en el Museo Nacional también. Sí, lo podemos ver la semana entrante, pero tanto horrores como que no. No. Siguiente. Bueno, ¿Tienes que hacer una pequeña pausa? no, ¿termino? Termino. ¿Sí? ¿Qué horas son? No, estamos bien en tiempo, unas 3 y 4. Ah, no, entonces hagamos una Sí. pausa, sí. Bueno, damos una pausa. Los que no hayan entregado comienzo de clase, estamos recibiendo bibliografías comentadas. Uno de ellos también es redescubrimiento. Sí, sí, es mi descubrimiento. Sí. Quiero una de ellas. Entonces te mejoraste. Sí, sí. Solo estamos una semana con una gripa espantosa. Este es al Bien. Y había otro, le ha quedado otro. ¿Qué? Sí, claro. Lo pase con mi casa. Ya lo digo. Torre del Parque. La torre de apartamento 30. No, la mitad. 3001. Vamos por café. ¿No había un Víctor Zuluaga? ¿Un ministro? Español. Sí, claro. Ese es espantoso. Ese es el que yo digo. Ese es espantoso. Esa es una escuela que ha dejado de existir y nace la constitución conservadora que dura en Colombia 100 años. Quienes manejan el poder se llamaba el Parnaso colombiano. Fíjense, ya dan todos esos Parnaso, regeneración, hay una cantidad de términos que ensamblan perfectamente con la academia y por ejemplo, los lemas que eran una sola patria, una sola religión, un solo idioma. Entonces, Garay fue, podemos decir, el artista paradigmático. A él lo llaman el artista de la regeneración y a mucha gente no les gusta, pero yo pienso que en realidad tienen razón cuando lo llaman así. Entonces, durante esa época se hace lo que se puede llamar la refundación de la Escuela de Bellas Artes. Como digo, la escuela no había muerto. Grabado seguía, la escuela Gutiérrez seguía, pero entonces Rafael Núñez le empieza a dar pompa a ese instante, aunque él no estaba en Bogotá, sino estaba en Cartagena. Entonces, ese hecho, por ejemplo, de refundar la Escuela de Bellas Artes es de profunda significación en la vida cultural colombiana y era el sueño académico ya más consolidado, pero estábamos con 100 años de retraso, por ejemplo.
ejemplo. En México se había fundado la academia en 1785, en Guatemala en 1797, en Argentina en 1799, en Perú en 1816, en Cuba la Academia de San Alejandro en 1818. Sin embargo, los artistas estaban seguros que les faltaba escolaridad y todas esas cosas les alegraban muchísimo. Para entonces artes como la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía habían presentado un relativo desarrollo. Había dos que no habían presentado desarrollo, que eran la escultura. Ustedes no me han oído hablar de escultura en el siglo XIX, no existió. Trajeron la estatua de Bolívar, que es una estatua neoclásica, que es de Tenerani, que era un artista neoclásico por excelencia, que lo que tiene más de neoclásico es que en ese momento se llamaba el estilo verdadero, o sea, él preguntó cuánto medía Bolívar, claro que es un poquito más grande, Bolívar medía unos 56 y este es un poquito más grande, pero de todas maneras pidió los dibujos de Roulán, pidió los dibujos de Espinosa, o sea, se documentó para que fuera Bolívar de verdad. Yo creo que eso es lo que irradia un poco el Tenerani, pero el resto hacían cositas en cera, hacían perfiles en cera, hacían pequeñas ornamentaciones. Cuando ustedes miran los documentos que hay de las exposiciones, las reseñas, no aparece la escultura como tal, no aparece alguien parecido a Rodin, digamos, no está, no existe la escultura. En ese momento se empieza a pensar en hacer el Teatro de Colón y el Teatro Municipal. Desgraciadamente lo tumbaron. Entonces empieza a haber concursos y traen una cantidad de italianos que vienen ahí y que empiezan a proponer ornamentaciones, pero eso no es escultura. Entonces, en cambio la pintura, el dibujo, el grabado y la fotografía sí tenían un relativo desarrollo. Con relación al grabado, que Patricia me preguntaba la vez pasada si el grabado había ayudado a mirar un poco la actitud académica, el estilo académico, pues sí, porque el papel periódico ilustrado traía, por ejemplo, reproducía el cuadro Recreación, supuestamente de Bovero, supuestamente de Garay, también los retratos, por ejemplo, de Fernando de Lesseps, por el Canal de Panamá, las fotografías que reproducía, las actitudes del papel periódico ilustrado realmente eran el grabado, sí, ese grabado de liniecita, de silografía de pie que vimos la vez pasada, sí tenía algo del desarrollo del oficio, ¿no? El desarrollo del oficio perfecto. Y uno de los que trabaja más en esos periódicos es el siguiente, es Peregrino Rivera Arce. Peregrino Rivera Arce era discípulo de Greñas, discípulo de Antonio Rodríguez, que era el grabador que había traído Urdaneta. Entonces él se aproximó por ahí a los métodos de la academia y aprende y está seguro de que tiene que ser un gran dibujante. Eso es lo que es Peregrino. Entonces Peregrino un día, en 1899, estalla la guerra de los 1000 días y con Dios se echa en la mochila unos tacos de madera y unas gubias y se va a la guerra. Entonces, este es el cuadernito de guerra, que ya lo vimos en otra oportunidad, en que nos muestra el dibujo académico. Por ejemplo, este dibujo de esta señora, está en la guerra, está en el campo de batalla, no tiene tiempo de retratarla, fotografiarla, ¿no? Entonces, el título es muy bonito, ¿no? Cucuteña en Morretón, ¿volverá? Morretón, o sea, Cucuteña, está en el pleno campo, Morretón, o sea, ¿dónde queda hoy día Morretón? Volverá. Entonces la pose académica de la mujer, que seguramente era una Juana que acompañaba a los soldados, la iluminación, la línea, eso es un lápiz maravilloso, el achurado, ¿no? Que era parte del conocimiento para luces y sombras. Realmente sí, el grabado y el grabado en madera sí condujo a ciertas poses en ciertas posiciones académicas. Por ejemplo, el bodegón sobre la mesa, hacer un bodegón de guerra. Entonces el bodegón de guerra, que es la corneta, el tambor, las armas y otra cosa ahí como la cachucha, no sé qué es. Eso es la mesa, el bodegón académico se traslada al campo de guerra. Entonces hay una idea en Peregrino Rivera Arce que cómo se puede hacer, cómo se
la única manera de explicar este conocimiento que tiene Pellegrino ha sido a través de su destreza como grabador, su contacto con la Escuela de Bellas Artes. Entonces tenemos que estamos en el Parnaso. Miguel Antonio Caro está en el Parnaso, todos están en el Parnaso. Antes los vimos horribles o convertidos en animales por greñas y ahora esto es el Parnaso. Entonces los reflejos de la situación política en un país que está a puertas de la más grande guerra civil que ha existido se tradujeron dentro de enfrentamiento en las artes. Yo no les voy a contar todos los enfrentamientos, pero los periódicos son realmente conmovedores, pero hubo un término que repitieron y que fue motivo de discusión, que cuando hablaban de Garay decían decadencias, las decadencias de Garay, o sea, ¿qué eran decadencias? La academia. Entonces, eso se aplicó a la obra de Garay, quien representaba para los colombianos el sueño de la corrección académica. Entonces se lo acusa de hacer uso de la fotografía. Mira, esta foto es malísima, pero lo veremos en el Museo Nacional, si no lo han quitado, pues. El desnudo fue muy criticado. Esta escena, como ustedes saben, es una escena de la Biblia, tiene que ver con el hospedaje. Ellos no podían recibir en sus casas a todos. Esto es la tribu de Efraín. En una época, esto fue una otra corrección que tocó hacer, todo el mundo pensaba que era la esposa de Efraín, que la habían matado, pero no, es la tribu de Efraín. Entonces el levita de la tribu de Efraín baja de los montes y pide asilo. Va con una mujer, y la mujer pertenecía a otra tribu, entonces le niegan el hospedaje. La mujer la dejan fuera y entonces había una fuente donde no podían tomar sino los que estaban hospedados. Y el cuadro, el tema es alrededor de ese pensamiento hebreo, alrededor de si te puedes hospedar o no, si puedes tener huéspedes o no puedes tener huéspedes en tu casa. El tema es el hospedaje, pero un tema bíblico, en el libro de los jueces. Entonces vemos cómo él deja a la mujer fuera, porque ella no puede entrar, y la matan, la violan y la matan. Entonces el desnudo era una manera de los académicos en este medio tan timorato de pintar desnudo. Así como Felipe Santiago Gutiérrez hace la Venus de los Andes, que en realidad, más que Venus, es la Diana, ¿no? La Diana cazadora de los Andes. Esta es una escena bíblica. Y él toma ese tema, ¿por qué? Porque necesita pintar desnudo y no podría pintar desnudo. La discusión no viene alrededor del tema, a nadie le importa cuál es el verdadero tema del cuadro, el hospedaje, sino el hospedaje bíblico, sino si la sacó de fotografía o no. Entonces empieza una discusión increíble de que alguien vio una foto que él había hecho de la modelo y que le había agrandado con cuadrícula. Entonces la cuadrícula empieza a funcionar en todas las notas, que cuadriculado, que la agrandó. Él tenía, en realidad la instrucción podía ser de Bonnat, que decía hay que usar fotografía. Sin embargo, podía usarse fotografía cuando eran retratos, pero cuando era desnudo al parecer no se debía. Entonces empiezan a criticarle que el pie se le torció, que tal cosa está mal, que él tiene mal la perspectiva. En realidad, lo veremos en el Museo Nacional, hay unas correcciones en el cuello de él, en el brazo de él. A él le sale este brazo y lo tiene corregido, este brazo, el izquierdo, y hay un bosque que no tiene mucho que ver con el paisaje. Hay una arquitectura y hay un quicio de la casa que ese tiene que ver con el tema, pero las críticas son muy fuertes, las críticas son violentas, pero la acusación grave es que usó fotografía. Yo siempre pienso que una de las causas de la muerte de Garay fue el dolor que le produjo que él, que era un pintor, que había estado en París, que era el único que había aprovechado más tiempo, que era el discípulo de Bouguereau por excelencia, que lo acusaran de estar copiando con cuadrícula. Él niega eso. Hay una carta que la firman Carlos Valenzuela y otros amigos de él en que dicen
nunca le vieron entrar en una cámara, pero uno decía que sí, que habían visto entrar la modelo, que habían visto entrar la cámara, y él decía que sí había tomado una foto, pero una foto después del cuadro, para mostrarlo. Entonces hay un lío ahí con la fotografía que es muy interesante. Álvaro Medina, que es muy tendencioso políticamente, muy radical como yo, es muy tendencioso, dice que Garay era conservador y Acevedo Bernal era liberal, y Acevedo Bernal había pintado un cuadro horrible que era como el bautismo de Cristo, que creo que está en la catedral, y que el cuadro igual de académico, igual de aburridor, y que el uno era bueno, se llevaban 30 años de diferencia de edad, y que el uno era bueno y que iba a conseguir una beca y que el otro bueno. La cosa es que se inventaron un lío, que no quiero que ustedes lo crean, el uno era liberal y el otro conservador, porque tanto Garay como el otro eran liberales, de manera que eso no le funciona a Álvaro Medina. Lo que tiene bueno es que tienen bastantes documentos de la época. Es un momento en que se puede decir que se consolida la crítica de arte en el país. Es un momento, ya existía, pues había asomos de crítica de arte en el salón en ese salón y en salones anteriores, pero crítica de arte de verdad, en que se discuten ideas y se existió ahí. Bueno, en todo caso, el asunto político ahí no funciona. Simplemente había una pugna que tenía que ver con la parte técnica usada para hacer una cadena. Este retrato de Garay es hecho después de muerto el modelo, luego es hecho a partir de una fotografía. Es el joven Castañeda, Jesús Casas Castañeda, que lo matan en la guerra en Palo Negro, lo matan después de la batalla de Palo Negro, y se lo vuelven un héroe, porque los jesuitas resolvieron irse a la guerra y llevarse los alumnos de último año del colegio a la guerra. Y como había el dicho que matar liberales no es pecado, entonces se llevaron un poco de jóvenes a que dispararan y decían: disparen muchachos, que las balas de los liberales son de algodón. De todas maneras, había un momento muy politizado y este joven muere en la guerra, entonces es un héroe del momento del cuadro. Yo creo que él se esmeró muchísimo, Garay, en hacerlo, es de las últimas pinturas que él hace, y nos muestra otro colorido, es un colorido todo azul, muy distinto de la mujer de Levita de los Montes de Efraín, sino es un colorido alegre, azul, que tiene que ver un cielo azul, que tiene que ver un poco como con toda esa región de donde fue la batalla de Palo Negro, los cerros azules también de Santander, todo eso es muy interesante. El joven tiene en la mano el diario que lleva, parece que escribía poesías o una cosa así, y es una pintura muy interesante, pero como les digo, es a partir de una fotografía. Beatriz, ¿él era liberal? No, era conservador, era llevado por los jesuitas. Ah, ok. Sí, eran conservadores, era un grupo conservador. De todas maneras, el hecho es que Garay como que se contagió mucho con la idea de glorificar a un joven que ha ido a la guerra y que ha muerto en la guerra, pero al margen de la cosa política. Entonces, lo que se puede decir es que no se sabe, no se puede decir, afirmar si ganó o perdió la academia, pero lo cierto es que los artistas jóvenes les dio por pintar otra cosa y se fueron alejando de las decadencias que eran los retratos. ¿Siguiente? Entonces, todo este es el primer camino que se origina con la llegada de Felipe Santiago Gutiérrez. El segundo camino, porque no solamente ahí vino la academia por ahí, la academia vino por Centroamérica también. Resulta que la escuela académica del país no fue solo el proyecto centralista de la regeneración y que había nacido con los radicales, sino fue por el camino de Centroamérica, en el sentido de que los jesuitas los expulsaron al país en 1800, la segunda vez, 1863, los expulsa Mosquera en los 60, al comienzo del decenio de 1860, y los jesuitas se van y se llevan a un joven cura, que es Santiago Páramo,
y él se va con ellos, y en Centroamérica, está en México, está en Salvador, se encuentra con jesuitas italianos, que eran unos grandes dibujantes y ornamentadores. Entonces trabaja en arquitectura y él se dedica al arte. Él había estudiado como con uno de los Figueroa o con Grot. Él había estudiado en San Bartolomé con un profesor artista de esos de los talleres antiguos. Entonces ya allá en Centroamérica tuvo la oportunidad de conocer esos jesuitas italianos que lo vincularon con la relación con obras de arquitectura y ornamentación. Entendió la preeminencia del dibujo sobre la pintura y la inspiración de los modelos de la antigüedad. Entonces los perfiles, el pelo, la manera como pintaba a los santos. Siguiente. Mira esto es una cosa, una imagen casi griega, porque eso que los ojos no tienen pupilas, sino que están completamente blancos, porque todo tiene que ver con un poco con las culturas romanas, el cuello, el peplo que tiene, la manera que tiene el velo en la cabeza y el traje, el peplo pues, que recuelga aquí de un botón. Todo eso nos indica que había una inspiración en los modelos de la antigüedad. Con ese conocimiento entonces llegó al país y acababan de establecer, de fundar la Escuela de Bellas Artes. Entonces empieza a trabajar más el género religioso y todo tiene que ver con la arquitectura. Fíjense ustedes los relieves están trabajados, todos son motivos religiosos y todos son trabajados al pastel o con sanguina, son muy bellos, son muy impresionantes, pero todo convierte a los santos, inclusive el pesebre, a San José y todo eso que estaba acostumbrado uno a verlo de modo realista, lo convierte como en estatuas griegas. Así como decía que no existía la escultura, sí hay una manera de ver un poco la academia por ese lado. Ese género religioso que estaba completamente decaído por el mismo radicalismo resurgió durante la regeneración, y él tuvo de alumnos a Ricardo Acevedo Bernal, a Jesús María Zamora, a muchos, a Luis Felipe Uzcategui, que después sobresalen en el arte colombiano. Siguiente. Este es el tercer camino por el que viene la academia. Este es el camino abierto por la orfebrería. Como ustedes saben, en Antioquia eran muy ricos. Entonces, todo ese dinero lo convierten en viajes a Europa, en traer objetos y en tratar de hacer objetos de platería. Entonces, en Antioquia antes se trabajaba así. ¿Recuerdan el Napoleón? El retrato de Napoleón, este es el general Trujillo, en 1880, que se nombra presidente del Estado Soberano de Antioquia. Entonces toman el mismo cuadro de Napoleón y lo convierten en esto. Entonces la pintura de Antioquia era absolutamente naif, pero una cosa que no era naif en Antioquia, era la orfebrería. Ellos eran ricos, ellos querían que les sirvieran en bandejas de plata iguales a las europeas. Ellos querían tener cristales maravillosos, ellos querían tener lujos, que se llaman. Los cuadros tenían unos marcos maravillosos, los cuadros podían ser horrorosos, pero tenían, y naif y todo eso, pero ellos querían, miren ustedes las casas de Antioquia, con ese lujo tan grande, traían papeles de colgadura. Entonces se empieza a desarrollar la ornamentación, empiezan a querer muchas bandejas de plata. Entonces todo, y candelabros y todo eso, entonces lo empiezan a hacer allá. Y el papá de Cano era un orfebre, y era una persona que trabajaba esas cosas. Para trabajar orfebrería se necesita saber acuarela, se necesita que tú vas a hacer una bandeja de plata y tienes que dibujarla primero en acuarela. Entonces se hace un gran desarrollo de la acuarela. Ese camino se abre. Es que Laura se omitió unas imágenes, pero bueno, sí, pones. Ese camino se le abre al hijo de ese señor ornamentador y a muchos otros que había, que es Francisco Antonio Cano. Entonces él empieza a hacer lápidas, lápidas muy labradas. Todavía en 1915 hay avisos en la prensa que se llama Lápidas Francisco Antonio Cano, o sea, él no clausuró su empresa de lápidas. Entonces se desarrolla un oficio muy ahí, ¿no? No es que haya ido a Europa a aprender a hacer lápidas, sino lo va desarrollando, va trabajando lo que se llama la orfebrería. Entonces,
había esa tradición de imagineros, de héroes y santos, y eso se rompe con eso, y él hace una escuela de arte. Ahora se metió la imagen, pero no importa. Entonces Francisco Antonio Cano se consagró a la pintura y a la escultura, y ya después de haber ensayado diversos oficios, porque tuvo como muchos oficios, y fue platero, marmolero, retomó a trabajar, trabajó género religioso, patriótico también, pero de otra manera, y era completamente autodidacta. Él mismo trató de volverse académico en los desnudos, por ejemplo, como este desnudo, no se alcanza a ver la fecha. 1914. 1914. Él empieza a trabajar como pintor en esa época, hace retratos, y en 1898 por fin consigue que amigos muy influyentes lo apoyaran ante el gobierno, y eran amigos, eran senadores. Entonces el Senado de la República resuelve becarlo, dice. Entonces él se siente muy responsable y dice, cuando se despide del senador, dice: tengo para ofrecer a los grandes benefactores la esperanza de lograr ser, con mis estudios, de alguna manera útil a mi patria y a los míos, único fin que considero digno de buscar y ambicionar, y de este modo no dejar el campo para que nadie en ningún caso pueda lamentar que se haya gastado dineros públicos en provecho mío. O sea, se fue con dineros públicos en resumidas cuentas. Sigue adelante. Entonces, después de esas pinturas, se va y entra obviamente a la Academia Juliana. Hay un libro muy bueno de un señor Escobar que prueba que él, siempre decían que Francisco Antonio Cano había estado como no sé cuántos años en Europa y que había estudiado en la Academia Julián, y se le llenaba la Academia Julián, piensan que era la maravilla, y está 6 meses apenas. 6 meses, está comprobado, está en Cardes, el paisa que escribió un libro muy interesante porque se emitió en las listas que había en la Academia Julián. Y ahí encuentra que él estuvo 6 meses apenas, y el resto se fue a viajar por Europa, o sea, con los dineros públicos, pero a aprender y a mirar, Entonces, los dibujos son muy interesantes, los dibujos de él son maravillosos. Entonces él aprende en la Academia Julián que era una academia, con este modelo, con este modelo viejo que tenían allá. Hace cantidades de dibujos. En Los Ángeles acabamos de comprar un óleo de este mismo señor, o sea, era el modelo de la Academia Julián. Siguiente. Y hace estos retratos. Yo creo que este es un modelo de la Academia Julián, el torso, los hombros, la cabeza, todo es realmente una academia, como logra él, el gris del fondo, los brillos que tiene, las luces las luces y las sombras que van conformando el cuerpo. Estos cuadros pertenecen también a la Alexandre Arango. Entonces tenemos sus pinturas, que son retratos y bodegones. Los bodegones son muy curiosos porque no son unos retratos como los de los holandeses, armados, unos floreros armados, sino él tira las rosas así y las pinta. Y es una cosa muy desordenada y muy bonita a la vez, porque en el fondo es una academia, pero es una academia no como las que se hacían formales, ¿no? Todas las obras de él, hay cantidades de carboncillos, es innumerable, ahí existen carboncillos de piernas, de pantorrillas. O sea, él se dedicó a saber cómo se hacía el cuerpo humano en esa escuela. Cuando regresó a Medellín, entonces participó en la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Siguiente. El cuarto camino es el que llamamos el del sur. Está representado por la llegada de la academia por Pasto. En Pasto había existido un pintor que era ecuatoriano, que era Rafael Troya Jaramillo, que había acompañado a unos viajeros, a Stubel y Reis, que eran 2 alemanes que venían con una maldad en mente, que era corregir a Humboldt y mostrar que Humboldt estaba equivocado. Entonces volver a medir los volcanes y todo eso, y preguntaban cuál era el pintor que había, y consiguen a Troya. Este cuadro está en Alemania, a Troya, y entonces él empieza a estudiar arte con esos alemanes. Pero existía una gran tradición en Ecuador de mandar los artistas desde 1850, 60, mandarlos a estudiar a Roma. Entonces ellos van a Roma y ellos aprenden, pagados por el gobierno, traen una academia. ¿Y qué es lo que pasa en esa academia? Se va subiendo
por Pasto, y se llega a Pasto y a Popayán. Entonces hay una academia, hay unas huellas de academia que llegan con Troya y llegan con Cadena, que pinta Aquileo Parra, entre otras cosas, y pinta varios colombianos. Los artistas ecuatorianos pintan de manera académica a los colombianos, y esos retratos, algunos están en el Museo Nacional, otros están en Popayán, pintan a señoras de Popayán, o sea, un retrato, este es Julio Flores, un retrato académico muy interesante. Sus pinturas y los retratos de Troya, más que nada, nos muestran que hubo un camino también para la academia. Este es un paisaje, este paisaje también está en la Luis Ángel, pero más que nada lo que me interesa ahí eran los retratos. Entonces tenemos como este fin del siglo XIX, estamos en 1899, estamos en agosto de 1899, y se abre una gran exposición. Creo que no se pudo abrir exactamente el 20 de julio, sino que se alcanza a abrir en agosto. Esa exposición se le encargan a Epifanio Garay. La intención durante todo el 99 era que Colombia se preparara una exposición en Bogotá para que fuera a la exposición de París. Y hay cartas que prueban, y artículos de prensa, en que le proponen al gobierno, que estaba en la ruina, que mandara a París una gran exposición para mostrar cómo éramos de buenos aquí. A la exposición universal de 1900, donde estaba Picasso, ustedes saben todo eso de lo que fue la exposición importantísima de París. Entonces Colombia iba a tener una sede, Colombia iba a llevar a mostrar cómo eran de buenos los artistas acá. Entonces hay una gran polémica, otra gran polémica parecida a la de la mujer de Levita de los Montes de Efraín. Entonces muchos están de acuerdo. Garay era el más entusiasta, claro, quería volver a París, y él era el curador y el Jaime Cerón de la época, pues. Entonces resuelven llevar la exposición, y quién iba a ir, de qué iba a costar la exposición. Colombia había participado en 2 exposiciones importantes ya, la de España de la conmemoración del descubrimiento de América de 1892, y había participado en una exposición en 93 en Chicago, la misma que la trasladaron a Chicago, y habían llevado las piezas precolombinas que se quedaron por allá y todo eso. Entonces Colombia ha mostrado más que nada piezas precolombinas, pero esta vez querían montar arte, que éramos grandes artistas. Eso hubiera sido un oso internacional, pues, pero bueno, de todas maneras, Garay quería, y de pronto un millonario dijo, no, un industrial, yo pago la mitad, pero cumplamos este sueño. Total, no se pudo hacer. El gobierno dijo que no tenía plata, no se pudo hacer, entonces se quedó la exposición de 1899. Es una exposición interesantísima, porque es una exposición en la cual se dice que, bueno, que ya el retrato ha muerto. Y grandes elogios a los paisajistas, a Borrero, a Zamora, a todos ellos, grandes elogios a los paisajistas. O sea, surge una juventud que está mostrando el paisaje y se hunde el retrato. Entonces, esa exposición de 1899, que es muy interesante, que ustedes podrían estudiarla, hay demasiado documento, y la polémica que se desató contra el género del retrato y las decadencias, que acusaban a Garay, y cerraron el siglo. A mí me fascina que el siglo se cierre con la exposición, porque si les digo que la exposición se abre en agosto, en octubre 3 se inicia la guerra de los 1000 días. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Escuela de Bellas Artes, los planteles culturales, los convierten en cuarteles. Bueno, esto es. Seguimos con la segunda parte y después hacemos preguntas. Ahí está cortico. Levantando la mano un joven, pero despuésito. Todavía tengo tiempito. Si puedo quedarme lo tuyo. Sí, para que no hablen mal de mí. Sobre todo. Esto les queda pues obviamente en Sicúa, como todo, es simplemente una breve historia del arte académico para que puntualicemos un poco sobre el término, su historia. Primera cosa que quería comentar es cómo se inicia pues esa noción de academia y cómo
en realidad lo que para nosotros la palabra académico o academicismo tiene una serie de connotaciones en muchos casos negativas, ¿no? Sí. Relacionado con lo conservador. Si pensamos realmente la palabra desde el griego, ¿no? La academeia, que además tenemos hoy una experta en griego que nos acompaña, si quieres hacer algunos comentarios, pues Carla Bochetti. Desde un comienzo, pues lo que esto significa es o pues en la Grecia antigua significa el sitio donde se reúne Platón con sus estudiantes para dialogar, ¿no? Es un lugar básicamente de inspiración, de reflexión. Cuando se retoma el término, realmente reaparece en 1427 en una carta de un humanista que es Poggio Bracciolini, que es uno de los humanistas que retoma además lo griego, ¿no? y lo trae nuevamente a Italia, y habla de mi academia, pero habla de eso casi como para decir mi colección, que es una colección de arte clásico, antiguo, que está recuperando, que está iniciando, ¿no? Como una colección privada. Allí reaparece el término y realmente a finales del siglo XV es cuando se funda lo que podríamos llamar una academia, que es en la casa de Lorenzo de Medici, ¿no? Donde se inicia Miguel Ángel, donde hay toda una serie de escultores que obviamente se están inspirando en la escultura clásica antigua, y es una innovación realmente, ¿no? La idea de la academia en este momento, cuando está apareciendo, es una innovación que es una organización más formal de una serie de artistas que vienen a inspirarse sobre lo antiguo. Con Vasari, como ustedes saben, ya se formaliza, realmente se crea la Academia del Diseño, y acá hay un término bien importante, por eso les muestro a la derecha la tumba de Miguel Ángel, que es diseñada por Vasari, instalada en 1573 parcialmente, o sea, no es lo que él esperaba que fuera, pero hay una serie de personificaciones, que son las tres figuras que ven abajo, de izquierda a derecha, son escultura, pintura y arquitectura, son las tres artes, ¿no? Vasari realmente con Vasari se va a formalizar esa noción y sobre todo la especialización del arte, ¿no? Como nosotros lo conocemos y pensamos que es un punto de origen en cierto sentido de la modernidad, ¿no? Que es esta idea del arte separado de las artes manuales, como ustedes saben, pero sobre todo hay un factor ahí bien importante que es la especialización de tres artes que se van a convertir en una jerarquía o el tope de la jerarquía, las hermanas, como las llamaba Vasari, que son escultura, pintura y arquitectura, que van a empezar a primar, cosa que pues nunca había sido así, ¿no? Primaban otro tipo de artes. Pero donde se funda todo es en la palabra diseño, que como ustedes saben también para Vasari eso tiene dos significados, ¿no? La noción de diseño, como lo pensamos tal vez nosotros en términos de composición, ¿no? El diseño en general, pero también el diseño como dibujo, ¿no? Que va a ser la herramienta principal de Vasari por las connotaciones que tiene, ¿no? El contorno, que debe ser dibujado con una línea, que es la línea florentina, que él va a contraponer a la pintura sensual veneciana, ¿no? De allí que el dibujo se convierta en la base de la academia, del arte académico, y es un esquema muy, digamos, lineal en el método de acercarse a la creación de la obra de arte, donde la línea es lo que va a primar, y tiene unas connotaciones muy importantes, que es lo intelectual, ¿no? La línea que se considera como, porque es la concepción inicial de la imagen, ¿no? Donde da toda una estructura a nivel compositivo, se considera que es, y que además da la forma, ¿no? Que la forma que imprime la materia, ¿no? La materia que se relaciona con lo femenino, la forma con lo masculino, precisamente porque es este contorno, ese dibujo, que va, digamos, se devuelve a unas ideas pues, clásicas, antiguas también, que tiene que ver con la noción de que la forma pues, es algo intelectual masculino que impregna la materia femenina. Entonces todo se empieza a girar alrededor de esa noción del dibujo y la idea que estamos iniciando en una nueva noción del arte, ¿no? Ya no son las artes manuales, sino el arte como una actividad intelectual, ¿no? Donde el dibujo va a ser esencial, o el diseño, en el doble sentido de Vasari, va a ser esencial para realmente organizar una academia basada en, claro, una serie de métodos, ¿no? Sistemáticos de cómo aprender el arte, pero donde se considera que el arte es una actividad intelectual, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo estatus del artista. Las otras dos academias pues, esenciales en Italia, que es donde empieza pues, toda esta noción, son la Academia de San Lucas, que pues, el nombre se toma del santo patrón de los artistas, el creador de la primera imagen, ¿no? El retratista de la Virgen, del primer ícono,
que se funda en Roma en 1593, y luego pues la famosa Academia de los Hermanos Carracci, que es la línea clásica dentro del barroco, ¿no?, italiano, como esos antecedentes de lo que realmente va a ser la academia que nos va a influir a nosotros, que es ya la francesa. Les quería mostrar una imagen que muestra, ¿no?, un dibujo de finales del 16, que muestra una lección de anatomía, ¿no?, concebida dentro de este ámbito de la academia, que en un principio no es el dibujo del vivo, que es lo que va realmente a ser también que va a conformar la noción de lo académico, el dibujo del desnudo en vivo, que es lo que se le criticaba a Garay precisamente que no hizo, pero inicialmente sí es el dibujo, pero del conocimiento de la anatomía. Como ustedes saben, también Leonardo escribe muchísimo sobre esto, y es toda una exploración del cuerpo humano, un entendimiento, ¿no?, de todas las partes, como vemos acá, pues a partir de una serie de cadáveres, esqueletos, tratando de entender y copiar esa estructura, que es lo que vemos acá en este dibujo bastante curioso y simpático. Pero el punto que es, yo creo, esencial para pensar ya la noción de academia ya a un nivel más formalizado, pues tiene que ver con Luis XIV. Esta es una medalla de 1672 que les muestra a Luis XIV con su identidad mitológica del lado derecho, ¿no?, que es él como el Rey Sol, ¿no?, Apolo con su carruaje, donde además lo que es muy interesante de esta imagen es que lo que hay alrededor son planos de distintas ciudades, ¿no?, son distintas ciudades, pues, que digamos bajo las cuales está, o sobre las cuales tiene dominio Luis XIV. Pensemos que este es el rey que dice, el Estado soy yo, ¿no?, la centralización del poder dentro de a muchos niveles, y también el artístico. Quería recordar una serie de imágenes que precisamente son metafóricas de esto mismo. No sé si han visto, esta película es la más reciente, ¿no?, la del Rey Baila, que habla, pues precisamente muestra todo lo que es la concepción del ballet, y cómo toda esta escenografía puesta en escena tiene que ver con el rey, que está en el centro, bailando. Lo mismo sucede en esta película, que no es tan conocida, Luis el Niño Rey, Enfant Roi, ¿no?, que muestra a un pequeño Luis, también como sol, rodeado de todos los planetas, ¿no?, una imagen bien interesante también, en muchos niveles. Los retratos conocidos de Luis XIV, en su juventud, nuevamente en ballet, como una especie de rey sol, un disfraz evidentemente, con su retrato oficial a la derecha, como voy a comentar ahora, para recordarnos ese contexto que realmente es lo que va a definir la academia de allí en adelante. En el siglo XVII, donde va a dominar la academia francesa, ¿no?, que está basada en el modelo italiano. En 1648 la funda Charles Lebrun, que va a ser un artista pues clave dentro de toda esta historia, y en el 63 la funda nuevamente Colbert, que aparece en este retrato a la izquierda, que va a ser uno de los ministros más importantes de Luis XIV, y es a partir de este momento donde realmente se va a centralizar también la producción de las artes desde incluso el Palacio del Rey, que va a ser el Louvre. De hecho, ahí es que se inaugura la noción de salón, como ustedes saben, cuyo nombre viene, ¿no?, como usamos la palabra genéricamente salón, proviene del lugar donde estaba en un momento dado la academia de artistas y donde lo exponían, que es el Salón Carré del Louvre, que es un espacio que aún existe. Y a partir del siglo XVIII van a exponer los miembros del título total, es la Académie Royale, ¿no?, Real de Pintura y Escultura. Va a haber además un evento bienal, que es básicamente un foro competitivo, una bienal como se siguen utilizando hoy en día, donde además aparece, como ustedes saben, la figura del crítico de arte, con Diderot, ¿no?, y lo que son los livres, que son básicamente pequeños catálogos informativos donde empieza a escribirse la crítica de arte, ¿no?, para informar al espectador que asiste a este tipo de eventos. En 1795 se transforma y se empieza a llamar l'École des Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes, a la que mencionaba antes Beatriz, y el salón se abre para otros artistas, no simplemente los miembros de la academia, que evidentemente además tenía toda una serie de reglas para poder entrar a acceder a esa academia. Durante el siglo XIX, posteriormente, el lugar se cambia, se pasa del Louvre al Palacio de la Industria, que también eso es significativo, y les puse otra serie de fechas importantes dentro de esa historia de la academia y los salones, que es en 1863 aparece el Salón de los
rehusados, ¿no? Refusés, que es una iniciativa oficial, ¿no? De Napoleón III, donde se exhibe Manet y otra serie de artistas que no entran dentro del salón tradicional, pero sigue siendo una vertiente oficial que en últimas tiene que ser cerrado por el escándalo de Manet en ese año. En el 81 la École des Beaux-Arts deja de controlar el salón, ¿no? Como ustedes saben, hay toda una serie de controversias en la segunda mitad del siglo XIX por el manejo que se le está dando a este salón, a pesar de que supuestamente está abierto para todos. Y luego hay esa serie de salones independientes que ustedes también conocen. Entonces es importante en el contexto, pues en este contexto del 19 francés, pensar que existe el salón, hay toda una serie de diferentes salones, ¿no? Unos más oficiales que otros, además la serie de exposiciones de los impresionistas que empiezan en el 74. Y les quería otra parte importante de esa historia, me recuerdo es en el 1666, también con Luis XIV, se funda la Academia Francesa en Roma, en la Villa Medici, que es allí, tal cual sigue existiendo hoy en día, sigue siendo la Academia Francesa. Hoy en día hay exposiciones de arte contemporáneo, pero fue el lugar durante mucho tiempo donde los artistas franceses se iban a Italia a vivir allá en residencia con becas, ¿no? Un artista como Poussin, que en últimas va a pasar la mayor parte del tiempo allí, y van a tomar Italia como el modelo, ¿no? El tipo de arte que se debe producir. Y a la derecha les muestro un retrato que se hace de Charles Lebrun en 1686, que también es muy vigente, el tipo de artista que es, el estudio del artista, los elementos que deben estar en un estudio de un artista académico del siglo XVII. Y les tenía unas imágenes de los distintos salones, por ejemplo esta, es en el Salón Carré de 1785, este grabado muy simpático, ¿no? Muestra además la manera de exponer los cuadros. ¿Ah? No, qué pobre, que le tocó allá arriba, le salía furiosa. Otro ejemplo, ya en el siglo XIX, miren, 1861, una exposición donde además vemos un fenómeno interesante Está que veronese, miren. exactamente, aquí, y una cantidad de obras que ya reconocen, pues uno reconoce que están en el Louvre. Yo. Pero parece un fenómeno interesante que son las personas copiando, ¿no? De adentro, yendo a copiar las famosas pinturas. Estoy en clase. Con unos personajes que están aquí conversando. Es muy interesante ya, pues, que yo sé que ustedes han visto esto en otras clases, que es toda esta concepción de lo que va a ser el museo y lo que es la exposición, la visita a la exposición, la apertura al público, que además es pues también toda una manera de hacer propaganda, ¿no? A través de toda una serie de cuadros que se hacen en la época para mostrar ese mismo proceso. Si ustedes van hoy en día al Louvre, hay una salita dedicada a la historia del Louvre, donde están todos estos cuadros, Sí. Cuadros adentro de los cuadros, que es muy interesante. A mí me encanta eso. Mira, acá está un Tiziano. Y ahí está un Murillo, natural. Entonces, vamos a reconocer. Ya una fotografía que muestra el salón de 1865 con arte académico, ¿no? Antes estábamos viendo la colección del Louvre, que también es muy interesante como ese arrume de cuadros constante con paisajes, pero también lo que vemos que son típicos cuadros de la Academia Francesa del 19, como los que les mostró Beatriz, que comentábamos antes en el receso, que acá hay una cualidad curiosa que no hay en la Academia de acá, que es primero la temática mitológica, porque recuerden que también hay una jerarquización entre las temáticas del arte, donde la historia, que no es la historia como la entendemos nosotros, ¿no? Que la historia es narrativa, sea bíblica o mitológica, siempre está en la jerarquía, digamos, en la máxima jerarquía. Debajo está el retrato, debajo está el paisaje y de últimas el bodegón o escenas de género, ¿no? Que se continúa dentro de esa tradición de la academia. Aquí no vemos realmente pues mucha mitología, ¿no? O tal vez digamos, algunas escenas bíblicas como la que vimos de Garay, que siempre son una excusa para mostrar el desnudo, es lo mismo que pasa acá. Aquí predomina, dentro de esta academia francesa, predominan esas temáticas, ¿no? Donde obviamente también es una excusa para pintar el cuerpo desnudo, pero comentábamos antes como son imágenes muy cristalinas, ¿no? Son como casi hiperrealistas fotográficas que le dan una sensación de irrealidad, ¿no? Absurdidad, mientras que las de acá están enmarcadas mucho más dentro del claroscuro, dentro de la idea de estar estudiando, ¿no? El desnudo en un ámbito cerrado, ¿no? Y tiene una cualidad, digamos, más pictórica, ¿no? Mientras que acá es totalmente invisible la pincelada y pues tiene esa
cualidad que se alcanza a percibir incluso en esta fotografía. Les recuerdo el Cabanel que ya habíamos visto en el contexto del realismo, ¿no? Este nacimiento de Venus comparado con la obra famosa de Manet, que es hecha y expuesta ese mismo año, ¿no? Lo que es increíble pensar que esto es totalmente contemporáneo. Y esta que también les había mostrado, que es lo mismo, ¿no? Gérôme, que se especializa en toda la temática de Pygmalion, que también es muy diciente de lo que es el estado, pues, de la noción del arte académico, ¿no? Que aspira a esta idea de simulacro, ¿no? Que a su vez está siendo burlado por alguien que está afuera de todo esto que es la historia de la caricatura con dominio, ¿no? La inversión de ese mito de Pygmalion. Entonces, bueno, esto era básicamente esa breve referencia a lo que es el término, su historia, la reaparición del término y realmente cómo tiene toda una serie de connotaciones, pues, yo creo, muy positivas al inicio, de vanguardia, por decirlo así, después se va transformando ya en esa culminación, pues, del siglo XIX. Y es muy interesante desde el énfasis que pones en todo lo de Luis XIV, lo estricto que era en arquitectura, las reglas de arquitectura casi todavía predominan, casi todavía están. Entonces, y además que en las tres artes del Vasari no aparece el dibujo, después el dibujo se recupera y se vuelve importantísimo dentro de la academia, ¿no? Es decir, para Vasari es como la base de las tres artes, sí, pero no existe como un arte en sí mismo porque no es un fin, ¿no? Siempre es un boceto para algo más. ¿Tú tienes una pregunta? Sí. Pues como tú hablabas, la llegada de la academia acá a Colombia tiene un retraso significativo viéndolo en comparación con las otras academias en América Latina. Y una cosa que es bien particular es que la academia, cuando llega acá, ya tiene como antecedente la fotografía ya ha llegado acá a Colombia. Entonces me gustaría saber si ese hecho pues afecta de alguna manera como a ese proyecto académico o a la idea de la academia. Pues yo sí creo que es más, yo creo que yo no lo pongo como camino, sino como uno de los anuncios de la academia es la fotografía, porque las poses, y como en Europa es después que aparece la fotografía, y aquí es antes, entonces los artistas, yo alguna vez lo dije, tenían como unas pautas de cómo retratar por la fotografía, cómo sentar el modelo. Esa silla roja que está sentada la mamá de Garay, que también la misma silla roja que utiliza Felipe Santiago Gutiérrez en algunos retratos, esa silla roja aparece antes en blanco y negro, pues porque la fotografía es en blanco y negro, aparece también antes esa pose que se ve un pedacito de silla se ve. Eso viene de la fotografía aquí, allá no, allá es posterior. Entonces sí es una cosa interesante que aquí se sitúa las cosas al revés. Primero viene la fotografía y anuncia las poses académicas, anuncia cómo iluminar, cómo sentarse, como un poco de pautas. Las empieza a poner y los artistas hacen como una preacademia. A través por medio de la fotografía. Sí, eso es cierto. Habíamos visto que cuando llegó el daguerrotipo a Colombia muchos pintores se quedaron sin trabajo y quedaron como al servicio de la fotografía. Iluminadores, sí. Iluminadores. Y ahora, precisamente con la Academia de la Fotografía y la pintura se equiparaban y pues estaba ese debate, pero ¿qué pasó con la producción de fotografía? Eso siguió más adelante, siempre iba más adelante, porque aparecen pues, Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle, esos grandes fotógrafos, y otros en Tunja, otros desconocidos, ¿no? En Santander, en Santander llega una cantidad de italianos que traen ya lo último y producen fotografías de guerra, que son de la guerra de 2010, que son interesantísimas. Entonces a mí me parece que, excepto el caso de Santa María, que lo vamos a ver la próxima